Chegamos à mensagem de número 7, a igreja, o corpo de Cristo. Leitura bíblica, Efésios 1, versículo de 19 a 23. Na mensagem anterior, nós terminamos nos versículos 17 e 18 de Efésios 1. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Realmente, para conhecermos o Realmente. Senhor de uma forma completa, Para conocer al Señor de una forma completa adequada, y adecuada, conhecemos realmente para conocer realmente cuál es la esperanza que Dios tiene, su expectativa cuando Él nos llamó o que Ele quer fazer y lo que Él quiere hacer para obtener, de nós. tomar posesión de nosotros como su herencia. Hermanos, Riqueza da sua glória, es necesario mucha de la riqueza de su gloria, porque Él quiere llenarnos de Él mismo, el Padre de la gloria. Y un día, chegarmos à plenitude dos tempos, cuando lleguemos a la plenitud de los tiempos, cuando no haya más la necesidad que Deus de alcançou tiempo. o que Ele quis. ¿Por qué? Porque Dios alcanzó lo que Él quería en su voluntad eterna. Cuando Él obtenga Nova criatura, una nueva criatura desses seres humanos que somos nós. por medio de estos seres humanos Nós que son permitimos que Deus fizesse como capullos, uma gestação dentro de nós para si nosotros permitimos que Dios espiritual celestial tenga una que está sendo gestación gestado aqui con na terra. nosotros, un ser espiritual que está siendo creado como un bebé, cuando lleguemos a aquel día que llegará la revelación de la gloria de los hijos de Dios, ahí toda la creación será liberta también del cautiverio, de la corrupción, para libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces la última etapa que acontecerá con el nacimiento de ese ente de la gloria sería la salida de esa nueva criatura del capullo, que es nuestro cuerpo. Cuando acontezca la redención de nuestro cuerpo, Dios entonces nos dará un cuerpo de gloria. Todo nuestro ser tripartito será lleno de gloria. Oh Señor Jesús, nosotros necesitamos que el Señor nos revele esto, nos dé sabiduría, nos dé revelación para ver todo esto. Y ahora entramos en el versículo 19, un otro versículo muy importante. Vamos a leer juntos. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Hermanos, es muy interesante que Él coloque de esta forma, en ese orden. El poder de Dios es infinito. El poder de Dios es muy grande. Él es un Dios omnipotente. Todo Él lo puede hacer. No hay nada que Él no lo pueda hacer. Entonces, la suprema grandeza de su poder, después que Cristo murió y resucitó, y con la bendición espiritual en los lugares celestiales del Dios triuno, lo cual
nos fue proporcionado, se hizo disponible a nosotros. Tenemos acceso a ese poder. Usted y yo tenemos acceso no a una fracción de ese poder. Usted y yo hoy tenemos acceso a todo el poder de Dios, a la suprema grandeza de su poder para con los que creemos. Tú puedes activar. En tu espíritu hay un botón. Puedes activar con la fe. Cuando crees, activas el poder de Dios. Es por eso que funciona. Puede orar por usted, porque usted creyó en la palabra y fue a practicar. Y esa palabra, cuando crees, accionas el gran poder de Dios. Es por eso que rescatar a las personas de la calle en esta nueva forma, estamos sumergidos en la palabra profética, porque creemos en su palabra, genera un poder enorme dentro de nosotros. Salimos con poder para predicar el evangelio, salimos con poder para hacer el reportaje dinámico, todo porque creemos. Vamos a usar este poder. Vamos a creer en la palabra. Qué maravilloso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Ustedes lo conocen mucho, ¿no? Pero hoy vamos a leerlo. Vamos a abrir su Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Muy conocido el versículo. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque Josafat estaba delante de un problema, los hijos de Moab y los hijos de Amón y algunos de los menonitas fueron a la guerra contra Josafat. Ese es el versículo 1. Versículo 2. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hazezón Tamar, que es en Galí. Josafat tuvo miedo. Versículo 3. Y humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos, en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En la mano de Dios está la fuerza y el poder. Aquí no dice un poco de fuerza, un poco de poder. Es la propia fuerza, es el propio poder. Está en la mano del Señor, en la mano de Dios. Y no hay quien lo resista. Hermanos, ninguno de nosotros duda que Dios tiene ese poder, ¿no? Pero ¿cómo usar este poder en el momento más difícil?
Teóricamente, todos nosotros sabemos que Dios es omnipotente, Dios es poderoso, você se encontra pero en la situación donde te encuentras, ¿cómo disponível para você esse poder? ese poder está disponible para ti? Versículo 12. Versículo 12. Ah, Senhor Deus, Dios nuestro, não executará ¿no lo juzgarás tú? sobre eles, contra eles, porque em nós não há força. Pues nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar. Tem pouca Nosotros no tenemos fuerza. La iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza. a essa grande multidão que vem contra nós. Nosotros no tenemos fuerza con qué enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Os nossos olhos estão postos em ti. Y a ti volvemos nuestros ojos. Senhor, nós queremos trazer o Senhor de volta. Señor, queremos traerte de O vuelta. evangelho do reino precisa ser Señor, el evangelio del reino necesita ser predicado en toda la tierra. força para isso. Pero no tenemos fuerza para esto. Estão postos. Pero nuestros ojos están vueltos a ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também Toda Judá, versículo 13, estaba en pie delante de Jehová con sus niños. Fábrica de vencedores Kids. as mulheres, as suas mulheres, Las mujeres. Sus mujeres. Mujeres conectadas. e os seus filhos, Y sus hijos. adolescentes, Adolescentes. Jóvenes. exército de jovens santos. Ejército de jóvenes santos. Estamos aqui, Estamos aquí, Senhor. Señor. Força. Pero no tenemos fuerza. Todo Judá, estava aí diante Y estaba allí do Senhor. Então veio todo Judá en pie delante del Señor. Entonces vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación sobre un profeta, Jaasiel, de Zacarias, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Cuando el profeta abrió la boca, quien dijo fue el Señor. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Essa guerra em que estamos envolvidos, Esa guerra en la que estamos envueltos no es nuestra. peleja é de Deus. Esa pelea es de Dios. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No não tereis de pelejar. tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Pelejar. Deje que la palabra profética pelee. Tomem posição. Ustedes solo tomen en la posición. Não temos Apostaos y quedaos quietos. No tenemos capacidad, pero nosotros creemos en la palabra y tomamos la posición. Apostaos y quedaos quietos. No uses tu capacidad, quédese quieto. Oh Señor Jesús, veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aí que o rei Josafá pôs-se em pé. Entonces fue ahí cuando el rey Josafat se puso en pie y dijo esa célebre frase: creed en el Señor y creed en los profetas y seréis prosperados. Esperareis. Irmãos, não deu outro. Não deu outra coisa. Ele aconselhou que o povo Hermanos, no pasó otra cosa. Él aconsejó a que el pueblo cantores para o Senhor. hiciera esto y ordenó a los cantores. Eles não fizeram nada, mas começaram a louvar. Ellos no hicieron más nada sino alabar al Señor. A misericórdia dura para sempre.
Rendid gracias al Señor porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Oh Señor Jesús. Versículo 25. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantas que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era abundante. Versículo 27. Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén gozosos porque Jehová les había colmado de gozo, librándolos de sus enemigos. ¿Los convencí? ¿De que basta creer? El fuerte no tiene que ser usted. El poderoso no tiene que ser usted. Por más que usted, lo único que usted puede usar es la fe. Usted puede creer en la palabra de los profetas. Cuando los tesalonicenses creyeron. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Yo creo que ustedes ya abrieron su Biblia en esa parte muchas veces. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, esa misma palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quien cree activa el poder de Dios. Quien cree en la palabra del apóstol Pablo, como la palabra de Dios, esa misma palabra trabaja, opera. Basta solamente estar de pie, tomar posición. La palabra hace la obra. Volvamos a Efesios. Quiero explicarles la diferencia de la fuerza y el poder. Porque aquí dice, la suprema grandeza de su poder para con los que creen, según la acción de su fuerza poderosa. Versículo 19 de Efesios. Si usted no entiende, no lo puedes aplicar. El poder es el potencial. Es la capacidad. El poder es el potencial de energía. Es la capacidad de almacenar energía. Así como en un dique, una usina hidroeléctrica que represa muchas hectáreas de tierra de área represada, toneladas en un dique para generar energía a la mayor altura posible de agua. La columna de agua, la altura del agua represada es el potencial energético, potencial de energía. Y el volumen es para que no falte ese potencial de energía por la altura. No sé si ustedes saben, el agua, cada metro lineal de altura de agua ejerce una presión de 1 tonelada por metro cuadrado de presión. 1 tonelada por metro cuadrado de presión.
100 metros de columna de agua son 100 toneladas por metro cuadrado. Ese potencial energético, potencial de energía, es el poder del dique. Pero ese poder no puede ayudarte en tu casa. Ese potencial energético que tienes enorme, que lo tienes ahí, necesitas transformar ese poder en fuerza para llegar como energía eléctrica a tu casa. ¿Sí o no? ¿Para qué sirve un dique alto con mucha energía almacenada, pero no tienes cómo usarlo? En ese dique, por eso es que tenemos una usina hidroeléctrica. Esa agua usa el potencial de energía y comienza a generar. A través del generador produce la energía eléctrica. La energía eléctrica almacenada va a una subestación y va a la línea de transmisión por una línea y hay una estación que baja la tensión y llega al nivel del consumidor y llega hasta su casa para que puedas encender tu nevera, tu ventilador, la licuadora y las dueñas de casa pueden usarlo tranquilamente y toda aquella energía se pudo transformar en fuerza en su casa y puedes nada más activarlo con un botón y el equipo hace el trabajo todo con la energía del dique. Entonces, hermanos, es por eso que ese poder usted no lo puede usar directamente. Solo puedes usar el poder cuando se transforma en fuerza. La fuerza es la que puede hacer un trabajo. La fuerza es la que hace el trabajo. El poder es el potencial de energía. No sé si me está entendiendo, no sé. Ustedes tienen un carro. A los hermanos les gustan los carros. ¿Dónde está el poder del carro? En el motor. El motor. ¿Cuál es la potencia de su motor? 100 caballos de fuerza, 150. Los mayores 200 caballos. ¿Qué es un motor de 150, 200 caballos? Es el poder, es la potencia. Ese poder. Solo el motor encima de un poste, él no hace nada, no se mueve. Entonces ese poder, oh Señor Jesús, para que ese motor comience a funcionar necesita combustible. El combustible es la palabra profética. Pero la palabra necesita ser mezclada con el espíritu. El combustible necesita ser mezclado con el aire. Combustible más aire inyectado dentro de la cámara de combustión. Ahí ya se complica. Las hermanas ni saben qué es lo que es esto. Tú inyectas la mezcla de gasolina o alcohol para dentro del cilindro de combustión. Si su carro tiene ¿cuántos cilindros? 4 cilindros. Generalmente son 4 cilindros. Algunos son de 3, otros son de 6 o de 8. V8, V10. Entonces, cuando la gasolina es inyectada en la cámara de combustión junto con el aire, cuando el pistón presiona la mezcla de combustible con el aire, la gasolina con el aire hasta el máximo, el punto máximo en la tasa de compresión. Si es un motor a gasolina, se enciende una centella, una llama por la vela y ocurre una explosión que empuja el pistón hacia abajo.
Ahí de nuevo va otro pistón. vários pistões. Es por eso que son de varios pistones. Assim vai girando o eixo. Y así va E esse eixo girando gira só o el motor. Mas você precisa usar essa força. va girando la parte central. Y ahí después que todo eso gira, uno por uno viene la fuerza de la caja de transmisión. Las hermanas no entendieron nada, ¿verdad? Después vienen las marchas. Primera, segunda. Si es un carro automático, bueno. Si ahí usted puede transformar la potencia del carro en fuerza en las ruedas, para llevar el carro a realizar un trabajo. Voy a la panadería, voy al peluquero, voy a hacer un trabajo. Hermanos, gracias al Señor que está aconteciendo. La palabra profética es nuestro combustible. E nós vivemos o dia inteiro no Espírito. Vivimos el día entero en el Espíritu. Los ceapistas. Estoy hablando de los colportos de los cepistas. Ellos son obligados a vivir todo el tiempo en el Espíritu, porque si no, la tarea de ellos no es ejecutada. Todo el tiempo en la inmersión de la palabra, sumergidos en la palabra. Esa es la verdadera vida de la iglesia. Y por eso que ellos tienen la oportunidad de ser vencedores mucho más rápido que nosotros. Pero usted puede transportar esa misma de ellos a la iglesia, ese mismo vivir a la vida normal. Usted que tiene un trabajo secular, ¿también no puedes hacer esto? Tal vez no tienes todo el tiempo, pero el tiempo que tú tienes puedes estar sumergiéndote en la palabra, viviendo en el Espíritu, inyectando combustible con el aire. Y también ejecutar el trabajo, predicar el evangelio, puedo orar por usted, hacer colportaje por hora, traer las personas a la red de cuidado, desde la central de cuidado. Hay diversas redes de cuidado. Hermanos, en la iglesia podemos también ejecutar este trabajo. Hermanos, todo esto es por la fuerza. La eficacia de la fuerza de su poder. En Deuteronomio 8 nos muestra una figura maravillosa. La buena tierra de Canaán es una buena tierra rica, que posee el tesoro debajo de la tierra, que es un manantial profundo, con un potencial energético e infinito de agua. Y no termina nunca. ¿Por qué? Porque representa a nuestro Dios Padre, lleno de riqueza, lleno de poder, lleno de potencial, pero está debajo de la tierra. Y el hombre vive en la superficie de la tierra. No se puede usar esa energía de ese poder, pero gracias a Dios, un día Cristo vino a la tierra. Él hizo un canal interligando el manantial con la superficie. Él vino a la tierra y se formó y se transformó en el puente, una fuente que emana las riquezas de Dios como gracia en la tierra. Él vivió hace 2000 años atrás. Nosotros nacimos fuera de ese tiempo, pero gracias a Dios, hermanos, por su muerte y resurrección, Él se volvió el Espíritu. Ese Espíritu hoy está fluyendo como un río de agua viva. Como dice Jesús en Juan 7, 37 al 39. Quien lo sabe de memoria, dígalo. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se levantó y exclamó: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en la Escritura y cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hoy Jesús ya murió. Dios lo glorificó en la resurrección.
Él volvió en forma de espíritu y hoy entró en nosotros. Desde dentro de nosotros fluyen ríos de agua viva. Entonces, aquel potencial del manantial profundo hoy está disponible para el ser humano a través del espíritu que está dentro de nosotros. Y por eso, ¿por qué trancar ese río dentro de usted? Vamos a las calles. Vamos a llevar ese suplir a las personas que están necesitadas. Amén. Entonces voy a leer de nuevo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza? Versículo 19. De su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo. Versículos 20. Resucitándolo de los muertos. Hermanos, este poder que Dios dejó disponible a nosotros es solo a encender la llave de la fe. Este poder es tan grande, tan grande. Es con este poder que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. La resurrección, hermanos, no está en la cultura humana. Ningún hombre cree en la resurrección. La resurrección, un paciente resucitado, tal vez un médico pueda creer, hubo en un momento un paro cardíaco y el médico se fue, pero cuando volvió el paciente resucitó, pero nadie vuelve después de 3 días. Los discípulos, la verdad, no creyeron. Las mujeres que amaban tanto al Señor Jesús, lo amaban a tal punto que fueron desesperadas a la tumba. A la verdad, ellas tampoco creyeron. Ellas fueron a embalsamar el cuerpo. Hermanos, pero Dios usó este poder. Resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese es el poder que está a su disposición. Pero eso es muy fácil decirlo, pero yo estoy pasando por dificultades, por problemas. Mi predicación no tiene poder, no tiene fuerza. Basta usar la fe. Crea. Crea que ese poder está a su disposición. Hechos 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, presta bem atenção. Preste atención. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Si Dios no hubiese aprobado a ese hombre, si hubiese cualquier falla en el hombre Jesús en cuanto él vivió aquí en la tierra, Dios no lo hubiese resucitado. Por eso, gracias a Dios, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo ellos sabían que fue aprobado por Dios? Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos del inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hermanos, ese es el poder.
Ese es el mismo poder que está en su botón de creer. Basta creer. Romanos 1, versículos 3 y 4. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder segundo el Espíritu. Él, como Hijo unigénito del Padre, estaba desde la eternidad pasada. Él era Dios. Pero cuando vino a ser un hombre, vino según la carne. Vino de la descendencia de David, hijo de David, entonces era hombre. Pero ese hombre necesitaba ser aprobado por Dios. Necesitaba ser admitido por Dios como hijo de Dios, como hombre. Entonces, él fue designado hijo de Dios con poder. Ese Jesús, cuando Dios lo resucitó, aprobándolo como hombre, cuando resucitó, en Salmos 2 o Hechos 13:33. Dice que en aquel día de la resurrección, el Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. Hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué día fue ese? El día de la resurrección. En la resurrección, Jesús fue hecho hombre, hijo de Dios. Oh, Señor Jesús. En segundo lugar, ese mismo, vamos a leer. Bueno, yo quiero correr, pero bueno, vamos a leer Hechos 13. Es bueno que ustedes se familiaricen con esos versículos. Hechos 13:33, que dice así: la cual Dios nos ha cumplido a nosotros por sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Mateos 28, versículo 18. Es la comisión que Dios nos transfirió. Mateos 28, 18. Como dijo Cristo, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, ese hombre, Jesús, aprobado por Dios, que fue engendrado como hijo primogénito de Dios, porque él ya era hijo unigénito en la eternidad. Pero ahora como hombre, después de hecho todo este trabajo, que fue muerto, y en la resurrección, Dios lo engendró. El hombre Jesús fue engendrado como hijo de Dios, como hijo primogénito de Dios. Y él recibió de Dios toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y Dios lo colocó ¿en dónde? Vamos para Efesios. Efesios 1. Essa suprema grandeza do seu poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Versículo 19, la cual y cuál la extraordinaria grandeza de su poder. Aún esa grandeza es capaz de resucitar. Jesús no fue resucitado y se mantuvo en la superficie de la tierra. Pero Jesús fue resucitado por ese poder y él fue elevado a las alturas. ¿Sabe para dónde? Para el punto más elevado, más alto del universo, las regiones celestiales.
y haciéndolo sentar a su derecha en los lugares celestiales. Hermanos, aquí no tiene nada que ver con la política de derecha o izquierda, no. Nuestro Señor Jesucristo fue, por este gran poder, no solo fue resucitado de entre los muertos, sino que fue su ascensión, fue para el punto más alto del universo. Ese punto más alto del universo, hermanos, es en las regiones celestiales. Y mucho más de eso, Él está a la derecha de Dios. ¿Qué es lo que significa estar a la derecha de Dios sentado? A la derecha de Dios es el lugar de mayor honra. Dios honró a Cristo, su Hijo, que fue engendrado en la resurrección, y su Hijo unigénito desde la eternidad. Dios lo colocó a su derecha. Lugar de más honra, de mayor prestigio. Lugar. ¿Quién está a la derecha de Dios? Es quien recibió toda su autoridad, delegada de Dios. Dios le delegó toda su autoridad. Por eso es que Él vino en aquel día, en Mateo 28, en aquel día le dijo a sus discípulos, toda autoridad les fue dada. Por eso que Jesús está sentado allá a la derecha de Dios. Ese lugar no es físico, no es solo una localización física, ese lugar también es una esfera celestial, una esfera de la dimensión celestial, de la dimensión de la eternidad y también de la naturaleza celestial. Es difícil de explicarlo con nuestras palabras, en nuestro mundo cartesiano, las cosas celestiales. Oh, Señor Jesús. ¿Ese lugar está en dónde? El versículo 21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, ¿qué quiere decir? Sobre todo principado. ¿Cuáles son los principados? Principado en nuestra lengua significa aquel que tiene la dignidad de un príncipe y el territorio cuyo gobierno pertenece al príncipe es el que posee la posición más elevada. Entonces, hermano, entre los seres angelicales hay aquellos que poseen posición de príncipe. Entonces ellos tienen un territorio y gobiernan como su territorio como príncipe. Esos son los principados. Esos, así como los ángeles caídos y los ángeles de Dios. Las potestades. La verdad, cuando tú traduces es autoridad. A quien fue delegado esa autoridad para ejercer el poder oficial. Poder ejercido por quien tiene autoridad y dominio es la supremacía en gobernar por el poder. Y todo nombre en la presente era y en la venidera. Nombre y fama, digo, incluyendo quien tiene título, todo lo que está debajo del Señor. El poder de Dios es tan grande que lo hizo subir bien arriba de todos los principados y autoridades. No hay nada que no esté debajo de sus pies. Por eso, hermanos, que podemos estar tranquilos. Nadie manda más que Dios. Usted va a la guerra en la calle. Usted va a encontrar
oposiciones, você vai encontrar opositores, dificultades. Satanás com seus anjos caídos, Satanás con sus ángeles caídos, con sus demonios, van a trabajar en contra, levantándose situaciones. Pero queridos hermanos y hermanas, no se desanimen, no se asusten. Nosotros tenemos a Cristo, que está sobre todo principado, sobre toda autoridad. Ellos no te podrán hacer daño. Hermanos, en estos últimos años, en algunos momentos de lucha, de guerra, yo percibo que hay muchos momentos de lucha espiritual. Muchas cosas pasando en mi vida, queriendo intimidarme. Pero hermanos, yo estoy seguro en quien yo he creído. Él está arriba, arriba de toda autoridad, de todo principado. Por eso que yo he hablado en varios mensajes en el pasado. No se preocupe, queridos hermanos, hermanas, no se asuste. Dios, Él manda. Él tiene varios ángeles. Ángeles sobre nosotros. Dios tiene muchos ángeles. Decenas de millares de ángeles. Muchos ángeles. Él mandó algunos para guardarte. Estos ángeles acampan a su alrededor. Ellos te protegen. Porque Cristo está arriba de todo principado y autoridad y poder. Nadie habla más alto que Dios. Por eso, hermano, puedes salir con coraje para las calles. Sin miedo, puede hacer reportaje. Puede ir para el cuidado de la iglesia. Vamos a edificar la iglesia. Vamos a traer al Señor de vuelta. Versículo 22. Versículo 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Es natural. Si usted alza a Cristo arriba de todo principado y potestad, Él naturalmente está arriba de todas las cosas y todas las cosas están debajo de sus pies. Pero preste atención en este versículo. Si Él ya está arriba, ¿por qué es que ese versículo dice así? Y sometió todas las cosas debajo de los pies, de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Fue concluida apenas una etapa. ¿Cuál etapa fue concluida? Cristo fue elevado al punto más alto, arriba de toda autoridad, todo principado, todo poder, todo dominio, todo nombre. Entonces, naturalmente, todas las cosas están debajo de sus pies. Posicionalmente están debajo de sus pies, pero en disposición aún no están encabezadas en Cristo. No sé si están entendiéndome. Posicionalmente están debajo, pero todas las cosas necesitan ser encabezadas. Necesitan ser gobernadas por Cristo. ¿Y quién va a ejecutar ese trabajo y hacer todas las cosas? Ser encabezadas por Cristo. Es usted y yo. Es la iglesia. Pero comenzando por nosotros, necesitamos aprender a creer y obedecer. ¿Sí o no? Romanos 1. Eso ya está fuera del bosquejo.
Versículo 5. No, versículo 4 ya lo leí, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones. Ese apostolado es para hacer ¿qué? Para la obediencia de la fe por amor de su nombre entre todos los gentiles. La palabra que le da el Señor a los apóstoles, a la iglesia, es para que los santos ejerciten la palabra. Y cuando creemos en la palabra, el resultado inmediato es la obediencia. Creemos y obedecemos. ¿Sí o no? Porque Dios necesita primero colocar a la iglesia debajo de los pies de Cristo. Dios necesita primero que hagamos, que nos sujetemos al gobierno de Cristo. Si continuamos viviendo así como si fuéramos dueños de nosotros mismos, Dios no puede ni gobernar su iglesia. ¿Cómo va a gobernar sobre todas las cosas? Es por eso que la fe, hermanos, trae la obediencia. El último capítulo de Romanos. Romanos 16. Versículo 25. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido en oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, las escrituras proféticas son el registro de las palabras proféticas. ¿Pero para qué esa palabra profética? Es para la obediencia por fe entre todas las naciones. Por eso, hermanos, es que Dios necesita primero sujetar a la iglesia. La iglesia necesita ser submisa, someterse al comando de Cristo. Estamos aprendiendo eso, hermano. Las cosas están aconteciendo en estos últimos 4 o 5 años por nuestra obediencia. 2 Corintios 10. Versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros vivimos en la carne, pero no luchamos según la carne. No luchamos al nivel de la carne. No estamos viviendo ni sirviendo al Señor, luchando por el evangelio al nivel terrenal, al nivel convencional, a nivel tradicional. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Si nosotros trabajamos al nivel terrenal, no conseguiremos derribar las fortalezas. El corazón de los hombres terrenales tiene fortalezas que Satanás construyó a través de la razón, de la duda en cuanto a la palabra de Dios, la falta de capacidad de creer, sofismas. Parece ser verdad, mas no es verdad. Y te confunde con la palabra profética, te confunde y quedas confundido. La palabra es bonita, es buena, pero no te lleva a la fe y a la obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Derribando argumentos y toda altivez. Versículo 5. Todo orgullo, toda soberbia, que se levante contra el conocimiento de Dios. Y esta palabra es poderosa en Dios para hacer que, hermanos, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
La palabra profética hace con que usted sea llevado, su mente sea llevada para la obediencia de Cristo. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La iglesia necesita primero someterse. Cuando la iglesia se someta, Dios puede castigar toda desobediencia. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces nosotros a través de la iglesia, de la obediencia de la iglesia, a través del encabezamiento de la iglesia en Cristo, es que nosotros vamos a someter todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Vamos a practicar esto. Solo quien está sumergido en la palabra es que practica esto sin saber. Es obediente. ¿Sí o no? Vamos a volver a Efesios. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para seu cabeça sobre todas as coisas. Por isso que ele deu para a igreja. Sometió todas las cosas, versículo 22, debajo de sus pies, lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, por eso la iglesia no es una organización humana religiosa. La iglesia no es una institución religiosa terrenal. La iglesia es el propio cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo vivo que está en la tierra, pero no pertenece a la tierra. Ella es el producto final que Dios bendecirnos con toda suerte de bendiciones espirituales, con todas las bendiciones espirituales. Esa bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo va generando en nosotros ese cuerpo. Y nosotros somos miembros del cuerpo. Mírense uno a los otros. Nosotros somos todos miembros de este cuerpo, miembros vivos. Tenemos la vida en nosotros y tenemos la sangre de ese cuerpo fluyendo entre nosotros, que nos vincula, nos hace un solo cuerpo, que nos edifica. A todo lugar donde vamos, cuanto más sumergidos estamos en la palabra, más obediencia tendremos, más edificación habrá, más unidad habrá. De la manera que en todo lugar donde vayamos, no nos sintamos extraños. Estamos en casa. Hoy, si yo voy para Bahía, voy a sentirme en casa. Si yo voy para Sergipe, me voy a sentir en casa. Yo fui para Colombia, me sentí en casa. Fuimos para Ecuador, nos sentimos en casa. Hermano, porque somos un cuerpo. No hay rivalidad entre nosotros. No estamos compitiendo entre nosotros. Estamos edificando la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y nosotros todos somos miembros vivos de ese cuerpo. Y la comunión en la palabra por medio de los apóstoles promueve esta sangre fluyendo, circulando entre nosotros por medio de la palabra. La palabra profética es el combustible y es la circulación de la sangre que promueve la comunión con el apóstol. Juan dice así: he compartido la palabra de la vida para que mantengas comunión unos con nosotros, con los apóstoles. Ahora nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Estamos haciendo que la sangre circule entre nosotros, viniendo del corazón, vaya para la cabeza, hermano. Todo, gracias a Dios, todos los miembros tornándose cada vez más uno. Efesios 4, vamos para Efesios 4 rápidamente. Versículo 11. Y él mismo
Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Não é, irmãos, para No es para que gozarem do seu privilégio. ellos gocen de privilegios en la iglesia. No es para que a ellos les guste su poder, el poder que ejerce sobre los otros, no. Ellos fueron dados por el Señor para el perfeccionamiento, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del único ministerio. ¿Cuál es la obra de este ministerio? De nuestro ministerio. ¿Cuál es su obra? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tienes que saber que su obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estamos haciendo esta misma obra. Por eso no hay competencia entre nosotros. Y ese proceso va a llevarnos para la unidad. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a dejar la palabra plenitud para decirle en el próximo mensaje, para explicarlo. Oh, Señor Jesús. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, somos todos miembros. Todos los miembros necesitan crecer a partir de Cristo. ¿Cómo crecemos a partir de Cristo? Obedeciendo su palabra, creyendo en su palabra, dejando que su palabra haga la obra. De quien todo el cuerpo bien ajustado, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, este sueño se está realizando entre nosotros. No hay clérigos ni leigos entre nosotros. Todos son miembros vivos del cuerpo de Cristo, que edifica el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es edificado solo por mí, es por cada parte. La justa cooperación de cada parte. Y cuando Dios encabeza a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él libera recursos. Él libera los recursos. Cuando termina el proceso de edificación de la iglesia, vamos a leer Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Hermanos, Dios está haciendo eso por medio de Cristo a través de la iglesia. En la iglesia, ahí Él tendrá la autoridad de hacer que Cristo encabece todas las cosas. Entonces, la iglesia gloriosa un día va a unirse a Cristo como novia. Apocalipsis 19. Versículo 7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por la fe, obediencia y amor, la novia ya se arregló. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quién que fue invitado a la fiesta de matrimonio?
No serán todos los creyentes. Serán solamente los que hoy se disponen a ser encabezados por Cristo. Hoy los que por fe y obediencia están debajo del gobierno de Cristo, haciendo la voluntad del Padre, edificando a su iglesia, trayendo el reino de vuelta. Esos serán arrebatados antes de la gran tribulación. Y esas bodas del Cordero acontecerán allá en el cielo, no en la tierra. Entonces usted tiene que ser un vencedor para participar. ¿Quieren ser vencedores? Ellos van a luchar, versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos? Son esos que ya están luchando hoy en la tierra. Es la novia de Cristo, que fue a las bodas, la unión con Cristo. Va a luchar juntamente con Cristo como una entidad solamente. Y nosotros vamos a derrotar al anticristo con sus seguidores. Vamos a derrotar y a derribar aquella estatua de Nabucodonosor. Aquella estatua que el gobierno humano, esa estatua va a caer. Se va a destruir, se va a volver paja. El viento se la va a llevar toda. No va a sobrar nada. Esa fe con la iglesia toda unida se volverá una gran montaña. Será el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y después del milenio, hermanos, aún Satanás estará suelto y hará su última hazaña. Apocalipsis 19. Vamos a ver. Perdón. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos. Él no tiene cura, no aprende nunca. Saldrá a engañar Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Vi un gran trono blanco. Después de terminar todo esto, miren el versículo 14. La muerte, el Hades y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Hermanos, no habrá más nada aquí en la tierra que no esté encabezado por Cristo. Toda desobediencia será barrida para el lago del fuego. Toda rebeldía, todo lo que no estaba encabezado en Cristo será llevado a la basura, barrido. Oh Señor Jesús, entonces vendrá el fin, la plenitud de los tiempos, hermanos. Primera de Corintios 15. Ya pasé de mi tiempo, pero bueno, vamos a terminar aquí. Primera de Corintios 15. Versículos 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
¿Sabe cuál será el último enemigo a ser derrotado? El último enemigo a ser destruido es la muerte. Entonces, hermano, el pecado se fue, la muerte se fue, la desobediencia se fue, Satanás se fueron, el anticristo se fue, en el cielo no habrá más nada, en la tierra no habrá más nada que no esté encabezado en Cristo. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea con todo en todos. Maravilloso. Ese es el destino que te espera. Vale la pena, hermanos, hoy luchar por ese reino. Vale la pena hoy luchar para que la iglesia esté encabezada en Cristo. Luchar por el reino, por el evangelio del reino, por la predicación del evangelio del reino. Vamos a traer al Señor de vuelta. Amén.